El decimotercer lobo, por Gav Thorpe. Un cuento de Warhammer 40.000. Narrado por Alex Pasi. A bordo de la Stormbird, desgarro, la vieja guardia de la 13ª compañía estaba sumida en un silencio perturbador. El casco de la nave temblaba con el rugido de los disparos de plasma y con el viento de la atmósfera que cada vez se hacía más densa. Bullby repasó con la mirada a todos, y cada uno de los veteranos, uno a uno, cuando sus ojos se encontraban, intercambiaban con ellos una mirada de complicidad. Lucían una armadura de combate voluminosa, gris como los nubarrones de una tormenta, bañada en oro y en plata, y engalanada con medallones, condecoraciones y galardones. De las gorgueras les colgaban unos collares hechos con huesos y colmillos de alienígenas, y llevaban los brazos cubiertos con torques de acero. Los trozos de pergamino, juramentos del momento y honores otorgados por el mismísimo Padre de todas las cosas, los laureaban como héroes de 100 batallas. Todos los integrantes de la 13ª ya habían cumplido la 30 cuando el Imperio redescubrió Fenris. Afirmaron que eran demasiado viejos, demasiado mayores para beneficiarse de la semilla genética del gran Russ, demasiado mayores para la transformación. Demasiado duros de pelar y demasiado cabezones como para rendirnos, dijo Bullby con una amplia sonrisa. Les hemos demostrado que se equivocaban con nosotros. Halfdan, cuyo único ojo se ensombrecía bajo la luz del compartimiento de la tropa, le hizo una pregunta al viejo lobo. ¿Le brindaremos a Magnus la oportunidad de retirarse? Le hice esa misma pregunta al rey lobo en persona, contestó Bullby, negando con la cabeza. No había cabida para la reconciliación. Debemos eliminar toda hechicería de los 1000 hijos. Halfdan no replicó. Ranulf, por su parte, asintió con pesimismo. Somos los Vilca Fenrica, hermanos, continuó Bullby. Los lobos espaciales. El Raut. Hemos venido aquí como el brazo ejecutor del Padre de todas las cosas, con el único objetivo de destruir un mundo, aniquilar a sus habitantes y reducir su civilización a cenizas. Próspero, el hogar de los 1000 hijos, la legión de Magnus el Rojo, el rey carmesí, el traidor, señor de un mundo corrompido. Nosotros representamos la justicia y nadie podrá frenarnos. Aún así, el poder de Magnus protege la capital. Las catapultas de masa y las bombas de magma han arrasado con el resto de Próspero, pero Tizca todavía se mantiene en pie. El resto de los lobos maldijo los métodos sacrílegos de sus enemigos, pero Bullby los acalló a todos fulminándolos con una mirada severa. Que una legión tenga que destruir a otra tiene que servir como lección para todos, les recordó. No debemos disfrutar de la destrucción de nuestros hermanos. El rey lobo nos ordenó que fuésemos crueles y eficaces, pero que no nos jactásemos de la caída de Magnus y de sus hijos. Hizo una pausa. Entonces el rostro se le ensanchó con una sonrisa enorme. Pero tampoco muestren piedad con ellos. Las otras grandes compañías están ya en el campo de batalla, así que cuando lleguemos tendremos que ponernos al día. El casco de la nave se estremeció con la detonación de los proyectiles antiaéreos y a medida que la cañonería descendía, el viento soplaba cada vez más fuerte. Tras un cambio de inercia que les habría roto el cuello a hombres más débiles, la Stormbird activó los propulsores de aterrizaje y la vieja guardia acabó incrustada en sus arneses. Bullby acarició el mango forrado de piel de foca de su hacha de energía. El Dingberfall, el azote de la tormenta. Aterrizaron en Próspero. Las piezas hidráulicas de la nave chirriaron bajo sus pies, y el casco empezó a vibrar por el impacto. Bullby se puso en pie y le dio al botón que bajaba la rampa de asalto. El resplandor y el fragor de la batalla inundaron la cañonera. Bullby alzó a el Dingerfall, y la luz roja se reflejó en la hoja llena de grabados de runas. El señor lobo alzó la voz sobre el estrépito de la lucha. «No pensarían que hoy no íbamos a mancharnos las manos de sangre, ¿no?» Las llamas sin fin de explosiones se reflejaban en las pirámides de cristal de la ciudad. Los fogonazos rojos, azules y naranjas de los proyectiles incendiarios, los disparos láser y los de plasma iluminaban el cielo. Varios regimientos de la Guardia de Próspero, ataviados con prendas escarlatas, descendían por las calles y los anchos peldaños de la ciudad hacia los lobos espaciales. Tras ellos iban los tanques y los bípodes como defensa, que desplegaban una cortina de fuego con la que se enfrentaban a la masa de legionarios de armaduras grises que atravesaban la capital en tropel. Una lluvia de esquirias y metal fundido caía sobre ellos cuando Bullby,
de la 13ª Gran Compañía, lideró a sus hombres por el laberinto de calles y soportales. Las imponentes estructuras de los recintos de Sirianus formaban parte de los pilares de la defensa de los enemigos que protegían el centro de la ciudad, y Ross había encomendado a Bullby y a sus hombres que acabaran con el flanco de los 1000 hijos. En aquel momento, los recintos ardían bajo la furia de los lobos espaciales. El fuego láser de la guardia de Próspero emitía desde las terrazas y las ventanas unos rayos de color azul celeste que recorrían las calles llenas de columnatas. Como respuesta, se oyó una tempestad de proyectiles, vólteres que rugían y estallaban. Los Dreadnought cubrían la avanzadilla de la 13ª Gran Compañía. Los cañones automáticos y los vólteres pesados enviaban oleadas de destrucción entre los defensores de Tizca. Confiados ante la presencia de los Dreadnought, Bullby y sus guerreros se adentraron en la ciudad de los 1000 hijos. «Que a nadie se le ocurra emprender la retirada», gruñó el señor Lobo. «Nos marcharemos de aquí dejando nuestros nombres escritos en manuscritos de la victoria o en las elegías a los caídos. El Padre de todas las cosas nos ha llamado, a su manada, una vez más, y veremos caer hasta el último de sus enemigos. No tengan clemencia, pues ellos no la tendrán con nosotros». El paisaje no quedaba fracturado solo por las dimensiones y las fuerzas físicas. Las pirámides y los obeliscos de Tizca relucían con otra clase de energía que deformaba los cielos como si de una calima arrasadora se tratara. Unos rayos carmesíes caían de las cumbres más altas de cristal y metal blanco, y tras su paso dejaban trozos resquebrajados de ceramita y restos de carne fundida. Una lluvia morada caía de las retorcidas nubes de tormenta que se arremolinaban alrededor de las pirámides. Cada una de aquellas gotitas abrasadoras crepitaba al abrirse paso por la armadura y al chamuscar la carne que había debajo. Las ráfagas de plasma y los disparos de los cañones chirriaban contra los brillantes escudos de energía sobrenatural sin infligir daño alguno. Bullby sintió cómo la piel le escocía por el campo psíquico, a pesar de ir cubierto de pies a cabeza con la servoarmadura. Las placas de ceramita no podían protegerlo de las energías sobrenaturales que utilizaban los corruptos 1000 hijos. Las olas de hechicería, que dentro de su cuerpo parecían ráfagas de aire caliente, manaban del conjunto de cúpulas y zigurats hacia los cuales marchaba la 13ª Gran Compañía. Otra tormenta psíquica arrolló a los hombres de Bullby, y las armaduras de batalla se rompieron ante su tacto. La carne que quedaba al descubierto terminaba achicharrada hasta el hueso. Ni un solo alarido de dolor o de protesta emergió de las gargantas de los lobos espaciales mientras caían presa del ataque enemigo. Todo lo contrario, rugían en un acto desafiante contra la energía arcana de los 1000 hijos, y espetaban juramentos de venganza contra los traidores de Próspero. El viejo lobo apuntó con el hacha a la pirámide más alta de los recintos. Los laterales de cristal de la biblioteca templo se habían resquebrajado por la acción de la artillería y los proyectiles, que habían logrado penetrar en los campos de fuerza psíquica por la mera fuerza de sus disparos. Una columna de humo negro se elevaba de los muchos agujeros que recorrían la superficie brillante del edificio. A través del humo, Bullby pudo ver una corona que oscilaba mientras la extraordinaria energía manaba de la cúspide. «Prepararé un banquete en honor al hermano lobo que acabe con la vida del hechicero que se encuentra ahí dentro», prometió. El primero en responder fue Ranulf, utilizando el canal de comunicación. Esta noche corearán todos mi nombre». El resto de los guerreros recibió sus palabras, con un coro de abucheos jocosos. Quien más fuerte se rió y durante más tiempo fue Jürgen. «Sí, y el padre de todas las cosas se presentará en carne y hueso para presentarte sus respetos». «Claro que sí», bromeó. «Halfdan Ojotorbo acabará con este presunto hechicero, ojo por ojo. Es lo más justo». Pero Halfdan no pronunció palabra, pues quizás esperaba una burla final que jamás llegó. El silencio se adueñó del canal de comunicación, y solo se oía el rugir de las armas y los pesados pasos de los pies cubiertos por la armadura. Eran un grupo de guerreros veteranos, fervientes seguidores de Ross, desde antes de la creación del imperio, unidos por una camaradería que se remontaba muchísimos años atrás. Eran el corazón de la 13ª Gran Compañía, así como la punta de su espada. Mientras avanzaban, dejaron atrás a otros grupos de guerreros de la 6ª Legión. Entre ellos, Bullby reconoció a Asmund, un guerrero de vista aguda que vigilaba el camino que se abría ante ellos. «Tengan cuidado con los hechizos de los hijos de Magnus», les insistió Asmund. Podría parecer una advertencia inútil, pero después de todo fue un poco más preciso. «Toda la ciudad está impregnada por la energía de ese Weird, viejo lobo.
Las ilusiones son un arma tan poderosa como lo son los volters o las explosiones. Así que no podemos fiarnos de nada de lo que veamos o oigamos, ¿no, sacerdote rúnico? Pueden fiarse de mi palabra y de la fuerza de Ross. Los lobos espaciales avanzaban al tiempo que disparaban a sus enemigos, y dejaron las calles cubiertas de cientos de cadáveres vestidos de rojo, mientras se esforzaban por abrirse paso hasta la zona exterior de los recintos. Las Stormbird y las Thunderhawk limpiaban las anchas avenidas y la plaza con disparos de cañones de batalla. Bullseye y su compañía dejaron atrás los restos envueltos en llamas de los vehículos y de los caminantes armados. Si bien avanzaban a paso veloz, el señor de la 13ª Gran Compañía era consciente de que no debían subestimar la tarea que se les había encomendado. «Manténganse alerta», insistió. «Los guerreros de Magnus todavía no se han dejado ver. Deben saber que, cuando nos enfrentemos a su furia, ésta será temible. Y tendremos que capear el temporal juntos. Sigan mis órdenes. Luchen en equipo. No ha nacido todavía un hijo de Próspero que esté a la altura de los lobos espaciales». La respuesta de Halfdan resonó por el canal de comunicación. «Aunque entre ellos haya quien posea el valor necesario para atreverse a enfrentarse a nosotros. Ni aunque fueran 10,000 hombres. Los 1000 hijos jamás se enfrentarán al Ojo Torvo, ni aunque poseyeran la sabiduría que con tanto orgullo afirman tener». Jürgen ya no bromeaba, para variar. «Los cuervos ya no hacen distinción. Se alimentan de aquellos que han perdido la vida ante las armas de los cobardes». Tras una lucha complicada, la vieja guardia de la 13ª llegó a los peldaños del interior del santuario. En los últimos 200 metros tuvieron que atravesar un tumulto cruento. La guardia de Próspero, imitando a las falanges de la historia antigua terrana, se formaban en 16 filas que recorrían las calles que daban al templo biblioteca, armados con pedúnculos de fusión, y las puntas de las armas emitían un resplandor similar al del hierro candente. Al chocar con las placas del grupo de lobos espaciales, las largas lanzas estallaban con unas ráfagas intensas de energía que atravesaban la armadura y rompían los duros huesos. Asmund, el sacerdote rúnico, llamó a gritos a Bullseye otra vez. «Esos enemigos son muy reales, viejo lobo, pero la pirámide templo arde con energía maléfica. El enemigo que se encuentra en su interior posee la fuerza del sendero de la corrupción. Protege a sus discípulos y a sí mismo de mi mirada con una cortina de oro engañoso». Los hijos de Ross se abrieron paso entre los enemigos a hachazos. Bullseye se adentró por un hueco de la falange y con la pistola de plasma aniquiló a uno de los defensores de Próspero. «Sigan así. Que las burlas del escaldo caigan sobre el último de nosotros». Había una gran cantidad de cuerpos apiñados, pero tal vez era la fuerza y la corpulencia de los Space Marines que podían aplastarle el cráneo al enemigo hasta con el impulso del retroceso de sus armas. La 13ª arrolló a la enorme multitud de enemigos como si fuesen una estampida de animales salvajes. Si bien varios cayeron ante los pedúnculos de fusión, los huecos que dejaban se rellenaban al instante con otros guerreros eufóricos. Así, acabaron con la vida de todo aquel que estuviera a su alcance e impidieron que cualquier superviviente enemigo pudiese atacarles por la espalda. Ranulf fue el primero en abrirse paso entre la multitud y subir los peldaños. Tras él, varios guerreros lo siguieron a paso ligero hasta la entrada principal de la pirámide. Unas gigantescas estatuas de Magnus flanqueaban la gran puerta. Unos guardias cíclopes con los brazos cruzados a la altura del pecho, con una barra en una mano y una espada curva Kopesh en la otra. «¡Siguen sin dejarse ver!», bramó Ranulf, lleno de frustración. El suelo empezó a vibrar, temblando como si tuviese que soportar las pisadas de una bestia de un tamaño descomunal. Los peldaños empezaron a agrietarse y la piedra se partió. Tanto legionarios como miembros de la guardia de Próspero cayeron por los agujeros y de las profundidades manó un resplandor infernal, como si bajo esos escalones se encontrara el mismísimo abismo. La entrada a la pirámide se abrió de par en par. Las enormes puertas se desplegaron hacia afuera con un resplandor de luz blanca y un chirrido atronador. Del fulgor sobrenatural emergió una fila de Space Marines, ataviados con armadura con placas de color rojo oscuro y ribetes dorados y plateados. Los disparos de Volter descendieron por los peldaños. El veloz estampido y estruendo del gas propulsor y de las explosiones coincidió con la llegada de los legionarios de los 1000 hijos. La lluvia de proyectiles cayó sobre agresores y aliados por igual, sin distinción alguna. En el caso de los primeros, los disparos chocaron con las armaduras, pero a los segundos los destrozaron. Tan preciso y despiadado fue el contraataque de sus enemigos que en un primer momento Bullseye pensó que los automatones habían asaltado a sus hombres. Además, en aquel instante, comprendió que cualquier vacilación por su parte
por poca que fuera, resultaría desastrosa. Si los 1000 hijos tenían que echarlos del umbral de su ciudadela, bien podrían expulsarlos de los recintos. El señor lobo se adentró en las fauces del fuego cruzado y con un disparo de su pistola de plasma vaporizó la cabeza de uno de los legionarios de Próspero, que formaba parte de la avanzadilla. ¡Al interior de la tormenta! Somos el trueno de Fenris. Somos el rayo del padre de todas las cosas. Subió corriendo los peldaños de la escalera, de 3 en 3, hasta alcanzar a Ranulf y al resto de sus hombres, quienes habían quedado desprotegidos. Ranulf se llevaba el brazo izquierdo al pecho, y Bullby pudo ver rastros de sangre en la cadera y la pechera de su guerrero. Los demás miembros de la vieja guardia se abalanzaron tras ellos, sin prestar atención a la lluvia de proyectiles e ignorando la furia del enemigo a la que respondieron con la misma moneda. Con un gesto, Ranulf rechazó la ayuda que Bullby le ofrecía. Al levantarse soltó un gruñido. No es nada, viejo lobo. Puedo seguir luchando. No lo he dudado ni por un instante, hermano lobo, contestó Bullby. ¡Lidera el ataque! La distancia entre ambos bandos se redujo en un instante, pues los 1000 hijos cambiaron los bolters por alabardas relucientes y bayonetas. Con ellas hacían frente a las espadas, sierras y las hachas de energía que portaban los lobos espaciales. En mitad de la batalla, Bullby divisó una silueta que vestía un abrigo azul oscuro sobre la armadura. La gruesa tela llevaba cosidos varios sigilos y artefactos arcaicos. Al hechicero lo protegían varios acólitos encapuchados, de cuyas manos extendidas salían rayos y llamaradas. ¡Es él! ¡Es el brujo! Bullby, intensificando sus esfuerzos, acabó con la vida de un enemigo tras otro. El señor lobo se abría paso a empujones entre sus propios legionarios, a quienes dejó atrás. Tal era su entusiasmo por enfrentarse al psíquico. Pero, a pesar de su ímpetu, todavía estaba a unos 20 metros de la puerta principal cuando el hechicero se volvió y atravesó las puertas al interior de la pirámide. El psíquico desapareció en el brillante resplandor que emergía de ahí. La vieja guardia se formó alrededor de su señor, y como si de la punta de una lanza se tratara, perforaron a la legión enemiga, con la seguridad de que el resto de la compañía les cubriría las espaldas mientras subían otra vez por los peldaños, sin prestar atención al resplandor de las descargas incendiarias que refulgían tras ellos. Al otro lado de las puertas reinaban la luz trémula y las volutas de las columnas de niebla, que parecían llamas. No había tiempo para elaborar una estrategia ingeniosa. Los recintos tenían que caer. Bullby se sumergió en la luz ondulante bramando una última orden a sus hombres. ¡Síganme! Les hundiremos las garras en el pecho a nuestros enemigos. Dentro del pasillo abovedado de la biblioteca, el fragor de la batalla llegaba amortiguado y parecía lejano. No había techo alguno, y las paredes se unían en una enorme bóveda que se encontraba a unos 20 metros de Bullby, Ranulf y el puñado de legionarios que iba con ellos. La energía del lugar vibraba en el aire, un zumbido grave que en ocasiones subía o bajaba, como si proviniese de un generador estropeado. La luz que bañaba el lugar tampoco era constante, no vacilaba, más bien se atenuaba y de pronto brillaba con intensidad. 8 arcos se alejaban de la cámara, que se asemejaba a una nave central. Justo un poco más adelante, tras dejar atrás las gigantescas puertas de la entrada, 3 enormes escaleras sinuosas desaparecían en las plantas superiores de la biblioteca. Entre las estructuras, Bullby encontró varias puertas que llevaban a un claustro, iluminado por las explosiones que no cesaban de producirse en los niveles superiores de la pirámide. Halfdan se acercó al señor lobo. «Han escapado por ahí. Puedo olerlos». Tenía razón. La estela de una fragancia similar al incienso indicaba la salida que había tomado el hechicero entre las escaleras. Los muros del lugar se estremecieron, y Bullby sintió cómo algo había explotado no muy lejos de sus cabezas. Sobre la armadura gris de sus hombros cayó un polvillo blanquecino y unos trocitos de escayola. «Habría que ser un necio para subir en mitad de una tormenta de proyectiles», gruñó Bullby, mientras escudriñaba las esquinas de la sala. «Debe haber alguna salida o escondrijo por aquí». Entonces oyeron a sus espaldas el estruendo de las botas sobre las baldosas. En el mismo momento en el que más hermanos lobo irrumpieron en la biblioteca, Bullby intentó ver qué ocurría en el exterior, pero apenas vislumbró nada. La luz parecía poseer un efecto cegador a ambos lados del umbral de las puertas. Tras el primer grupo, llegó un segundo, liderado por Jürgen. «Sus cuerpos yacen en el suelo como las hojas de los árboles durante un largo invierno. Crodus se está encargando de ellos». Entre los recién llegados, Bullby distinguió a 2 de sus tenientes. «Garra Roja»,
Despeja los 2 pisos superiores. Hroldir, quiero que varios grupos registren los pasillos. El resto, maten a todo ser con el que se encuentren. La compañía de lobos espaciales se separó y emprendió diferentes caminos. 3 escuadras subieron por las escaleras, mientras que otras tantas se dispersaron por las galerías y los pasillos cercanos. Bullby siguió adelante con su vieja guardia y con un golpe de hacha destrozó una verja plateada. Con las botas sobre el metal torcido, el señor lobo descubrió que se encontraban en un patio de unos 100 metros de largo. A cada lado, los finos muros se alzaban hacia un pequeño rectángulo de cielo que había arriba, desprovisto de ventana o rendijas. El suelo estaba cubierto de piedras, todas esferas perfectas de casi 3 centímetros de diámetro, de cuarzo y amatista, granate y andalucita. Colocadas con gran maestría, formaban unos diseños en forma de espiral, y entre ellos se abrían unos caminos de baldosas negras. Las pisadas del hechicero y sus acólitos habían dejado una estela de piedras descolocadas que recorrían el jardín de meditación. A Bullby le irritaban mucho las vastas brechas que se abrían en las armoniosas formas geométricas, pero la siguió hasta llegar a otra puerta, al otro lado del claustro. Unos guijarros decorativos crujieron bajo el peso de sus pies, convirtiéndose en polvo mientras seguían el rastro. Entonces escuchó algo por el transmisor. «Viejo lobo, al habla Geigor». Bullby reconoció la voz de Geigor Fellhand, miembro de la guardia del lobo que estaba al mando de los garras sangrientas. El veterano guerrero no esperó la respuesta de Bullby y continuó. «Nos hemos topado con varios portales extraños a lo largo y ancho de la ciudad. Los 1000 hijos los han estado utilizando como medios de transporte. Algo similar a una red restringida de teletransporte». Jürgen olfateó el aire. «Eso explica las intenciones de nuestra presa. Ha huido en busca de una ratonera». «Sí», murmuró Bullby y después retomó la conversación por el canal de comunicación abierto. «Estamos persiguiendo a uno de sus hechiceros. Es posible que busques un portal como el que me describes». «Pues encuéntrenlo antes de que llegue a él. Si el enemigo consigue escapar, mantengan la posición y esperen a las hermanas del silencio. No nos enfrentaremos a tecnología mortal. No hay ser que pueda contener a la 13ª gran compañía, ni siquiera tú, hermano. El propio Ross me ha encomendado esta misión, y solo el abismo se interpondrá entre nosotros y el triunfo. Los portales son peligrosos. Si el Padre de todas las cosas hubiese querido arrojar a alguien a los pies del enemigo a ciegas, entonces habría enviado a Angron. No eres el protagonista de una saga antigua, Bullby. Estamos en la saga más importante de nuestra época, Geigor. Pero si tú deseas que cuando narre este acontecimiento tu nombre no se mencione en la historia, allá tú. La vieja guardia difiere. Es posible que estos portales sean peligrosos, pero nuestros enemigos representan una amenaza mayor. Bullby cortó la conexión y echó a correr. «Dicho esto, espero que encontremos a esa escurridiza anguila antes de que escape», gritó por encima del hombro. Cargó contra la siguiente verja mientras sus hombres lo seguían de cerca. Al entrar en la sala siguiente, Bullby se encontró con unas llamaradas ondulantes. Mientras el Promethium le lamía la armadura, el señor lobo se retorció y rodó hacia un lado para evitar todo daño posible. No obstante, a sus espaldas, Danet no fue tan rápido. Lo vio revolverse un poco más adelante con el torso envuelto por las llamas azules. Halfdan entró un segundo después, y su volte resonó con fuerza al disparar una salva de proyectiles contra el legionario de los 1000 hijos que dirigía las llamas. El enemigo los había estado esperando a resguardo. Entonces más traidores los atacaron con sus armas y dirigieron los proyectiles de Volter y de los cañones automáticos contra los encolerizados lobos espaciales que se dispersaban por la enorme habitación. Protegido tras una ancha columna de piedra, mientras los escombros y la metralla de Volter resonaba contra su armadura, Bullby escudriñó el lugar en busca del hechicero. Este se encontraba delante de una enorme puerta independiente a apenas un par de metros de la pared posterior del anfiteatro. La puerta estaba construida con mármol blanco y metal, y la dovela emitía un resplandor dorado. El psíquico, ataviado con una túnica, estaba junto a 3 de sus acólitos, y a sus pies yacían los cadáveres de otros 2 de sus seguidores. Además, contaba con una escuadra de 1000 hijos a los que se les había encomendado la misión de protegerlo mientras él, con las manos, trazaba las líneas de las runas que había en el portal. Otro grupo de 1000 hijos, apostado en los niveles inferiores del anfiteatro, abrieron fuego contra los lobos espaciales. Bullby salió de su escondite y con la pistola contraatacó el fuego enemigo. «¡Ríndanse ante su destino, traidores!», bramó. Un acólito trastabilló hacia atrás, con la túnica envuelta en llamas, y el pecho se convirtió en una pasta viscosa.
Los lobos del emperador jamás abandonarán la casa. Ahórrense el tormento de la esperanza. El hechicero se volvió ante las palabras del legionario. No portaba casco y el rostro demacrado estaba enmarcado por una mata de pelo negro y un amplio collar que le subía de la gorguera de la armadura. Los ojos eran como dos pozos de oscuridad, y se le crispó el rostro en una expresión de rabia tan profunda que Bullby se sobresaltó al verla. «¡Asesinos!», espetó el hechicero mientras señalaba los cadáveres de sus discípulos. Y después desvió la mano hacia la cúpula resquebrajada del anfiteatro. «¡Ladrones de sueños! ¡Asesino de inocentes!». El Padre de todas las cosas pide justicia por sus crímenes. No pierdan el tiempo con súplicas. Jamás se les perdonarán sus pecados. Una expresión de incredulidad se adueñó del rostro del hechicero. «¿Se atreven a decir que nosotros somos los malos? Mi nombre es Issacar Or, seguidor de Magnus, señor de los 100 caminos. Yo mismo he liberado a más humanos de la maldita ignorancia de la vieja noche que toda su horda de bárbaros juntos. Y solo en esta biblioteca hay más conocimiento, más poder para moldear el destino de la humanidad que en todos los grandes salones húmedos y fríos de Fenris. Han masacrado a nuestro pueblo, asolado nuestras ciudades, destruido miles de años de conocimiento. ¿Y aún así se atreven a creerse los héroes de la historia? Varias escuadras de lobos espaciales bajaron los peldaños con Halfdan al frente. Poco a poco los 1000 hijos fueron perdiendo terreno y formaron círculos alrededor de su comandante. Aún cayendo ante el enemigo, buscaban la oportunidad de herir y matar a los hijos de Fenris. Con un gruñido sordo, Issacar Or alargó la mano hacia el portal. El metal se derritió y dejó a la vista una verja cristalina. El brillante líquido dorado fluía y creaba una cortina ondulada que se extendía por el agujero que había debajo del arco. Después hizo un ademán arcano con las manos, y de pronto apareció en el aire un dragón con varias cabezas que volaba a su alrededor. Or extendió las manos hacia los lobos espaciales, y el dragón cobró vida, una bestia hostil que no dejaba de rugir, propia de los mitos. Al abrir las alas y elevarse en el aire con un giro arqueado para abrirse paso a través de los guerreros de Leman Russ, dejó unas chispas plateadas tras su paso. Las armaduras se partieron y se hicieron añicos ante el roce de ese encantamiento monstruoso, por lo que la criatura derribó a los lobos espaciales mientras unas gotas de fuego cegador caían de sus fauces abiertas. El señor lobo se encogió al tiempo que la enorme criatura rugía en su dirección. Alzó a Eldingverfall y su pistola de plasma con actitud desafiante. A pesar de que sus armas resultarían inútiles contra un ataque psíquico, la bestia brillaba mientras se volvía hacia Bullby, pero la criatura inmaterial estalló en miles de partículas antes de poder llegar hasta él. Mientras los restos de la ilusión se disipaban, Bullby se percató de que sus guerreros estaban bien, y de que el dragón no había sido más que una distracción. Desvió la mirada hacia la tarima que había al fondo del auditorio. El portal seguía activo, pero lo único que quedaba del hechicero y de sus adeptos eran unas sombras vagas sobre el campo dorado, como si sus dueños corpóreos las proyectasen desde el otro lado de la cortina. Por el portal abierto emergía una brisa cálida, débil, y gracias a los sistemas de la armadura, Bullby supo que no eran más que restos de radiación. El señor lobo alargó una mano hacia la brillante superficie dorada, pero no llegó a tocarla. Con una mano, Ranulf bajó el brazo de Bullby. Es una trampa, porque si no iban a dejar el portal abierto, o bien nos esperan al otro lado, o bien han redirigido las coordenadas para mandarnos al interior de un reactor de plasma. El guerrero observó el portal con recelo. O vete tú a saber, todos hemos oído la advertencia de Gaigor. Bullby iba a responderle al instante, pero el chasquido del transmisor se lo impidió. Viejo lobo, hemos encontrado otra de las entradas, informó Hroldir, líder de la manada. Hablaba en voz baja y con tono urgente. 2 más, mejor dicho. He enviado a Babdir al piso superior. Al parecer hay un portal en cada planta. Bullby desvió la mirada hacia los guerreros que aguardaban sus órdenes detrás de él. Los lobos espaciales habían asegurado el auditorio y el claustro interior. Sus guerreros habían tomado casi toda la biblioteca y las escuadras se movían por los alrededores de los edificios para asegurar todos los recintos. ¿Están abiertos? Creemos que sí, señor. Bullby miró a Ranulf.
Es imposible que hayan preparado una emboscada en todos los portales que hay en la biblioteca, ¿no crees? Entonces el viejo lobo cambió el canal de comunicación para dirigirse a toda la compañía. Nos encontramos en terreno desconocido. Comenzamos la misión de reconocimiento y quiero que siempre haya 2 escuadras juntas. Cada 5 minutos comprobaremos la situación por el transmisor. Mientras sus guerreros confirmaban la recepción de las nuevas órdenes por el sistema de comunicación, el viejo lobo se centró en el brillante portal. Encontraremos al místico ese muy pronto. Bullby fue a dar el primer paso, pero Halfdan se colocó ante él y se lo impidió. No marcharás el primero, viejo lobo. Esta vez no. Bullby era consciente de que podía ordenarle a Halfdan que se hiciera a un lado, pero también sabía que era más que probable que el guerrero se negara y viviría en una situación tensa. Así que en lugar de hacer eso, señaló el portal con el Dingberfall. ¿Qué estás esperando? ¿Una invitación firmada? Halfdan sacudió la cabeza, se volvió y emprendió el paso hacia el campo dorado. Este se abrió como si fuera una masa de agua en cuanto el guerrero lo atravesó, primero con la mano, después con el brazo y por último con todo su cuerpo. Ranulf fue el siguiente en atravesarlo. Desapareció en un segundo. Hubo un débil destello de luz y después la oscuridad se adueñó de la superficie del campo de teletransportación. Jürgen vaciló ante el umbral que se abría ante él. Después hizo una ligera reverencia. «No me siento orgulloso de esto», confesó con una sonrisa. «Después de ti, viejo lobo». Bullby asintió, y con la pistola de plasma y el hacha de energía empuñadas, cruzó de una zancada el resplandor áurico del portal. Halfdan estaba en uno de los altos ventanales, con el Volter en una mano y apoyándose con la otra sobre el cristal del color de rubí. Ranulf había divisado otro portal a unos 10 metros, justo delante de ellos, y mantenía en alto su arma, preparado para disparar. La calma era perturbadora. Bullby se alejó del portal y echó un vistazo a su alrededor. La sala era cuadrada, de unos 30 metros de ancho. Los ventanales de cristal rojo tenían una forma triangular y se alzaban hacia el alto techo de la sala. En muchos de los cristales se podían apreciar unas rajas profundas. Una columna de humo se elevaba en el cielo. El origen del fuego no se encontraba muy lejos, y las chispas de las llamas todavía brillaban en su ascenso hacia el cielo. A lo lejos, Bullby reconoció los picos de las otras montañas, y al acercarse un poco más, observó las columnas y los tejados de los recintos colindantes. Halfdan se acercó a él. «Visto lo visto, estamos en el pico». A la sala llegaron más lobos espaciales, y con ellos llegó el estrépito de las botas y los chirridos de las servoarmaduras. El transmisor se activó con un par de interferencias, y un torrente de alivio recorrió a Bullby al oír la voz de Hroldir. «Parece una especie de sótano. Las escuadras se encuentran en varios lugares diferentes. 2 de ellas están muy lejos y no las veo en el Auspex». Bullby se paseó por la sala llena de ventanales de cristal hasta que encontró el centro de Tizca. La batalla continuaba con toda su furia, y el avance de la invasión lo marcaban las explosiones y las estelas de las cañoneras. «Es la mayor campaña que habrá en nuestra época, y nosotros aquí, viéndolo desde lejos», murmuró Halfdan. Al pensarlo, Bullby gruñó y con fuertes pisadas se acercó a la otra salida. «Por poco tiempo. Seguro que los traidores han atravesado el siguiente portal. No pueden haber ido muy lejos. Que todas las escuadras continúen con el reconocimiento. Cazaremos a los perros de Magnus donde quiera que estén». Al pasar por el siguiente portal, los lobos espaciales llegaron a la otra sala de la biblioteca Sirianus. El bombardeo había hecho añicos toda una pared, además de una de las esquinas del suelo y el techo. Por el agujero que había quedado salía un hedor asqueroso, similar al olor de goma quemada y de carne carbonizada. Al otro lado del cristal destrozado y de los restos de piedra, Bullby vio a varios lobos espaciales por la ventana de uno de los Ziggurats más cercanos. De pronto, sus hombres desaparecieron al atravesar otro portal. Bullby activó el transmisor. «¿Algún indicio del paradero del hechicero?», preguntó. No hubo respuesta, solo se oía el siseo de las interferencias. «¿Hroldir? ¿Jorlon?» Ranulf comprobó la conexión. «Deben estar fuera del alcance del transmisor personal. Los otros portales forman una especie de sistema rápido de transporte por la ciudad. Al parecer, nosotros estamos atrapados en un bucle interno dentro de este chapitel». «Sí, hombre, un ascensor con pretensiones», exclamó Jürgen entre risas. «¿Estábamos tan preocupados por el ascensor de un hechicero?» En la sala había otros 2 portales, así como varias salidas convencionales. Con un estallido de luz, uno de los portales se activó.
Bullby y sus hermanos lobos reaccionaron al unísono y volvieron sus armas en un segundo al tiempo que unas figuras oscuras atravesaban la cortina dorada. ¡Quietos!, gritó a sus hombres, aliviado. Hroldir y su manada los miraron con la confusión reflejada en el rostro mientras entraban a la sala. «Por el padre de todas las cosas y su peludo...» La blasfemia del líder de la manada se fue apagando al mirar al viejo lobo. «Estábamos... no sé dónde estábamos. En otra torre al este de la ciudad». Ranulf sacudió la cabeza. «Me parece que no estamos avanzando nada. Quizás los 1000 hijos van cambiando los caminos a medida que se mueven». Bullby señaló el portal por el que habían llegado, que estaba a sus espaldas. «Volveremos sobre nuestros pasos. Hroldir, tú vuelve por ahí, nosotros iremos por allá. Avísenme cuando...» Más portales se activaron, y más lobos espaciales llegaron a la sala, provenientes de diferentes lugares. La habitación enseguida se llenó de guerreros armados. Algunos no habían estado con Bullby, pues formaban parte de los grupos que el señor Lobo había enviado para asegurar otras zonas de los recintos. Todos los guerreros mostraban el mismo estado de perplejidad y desorganización. «Así no conseguiremos nada», murmuró Bullby y volvió a activar el transmisor. «Escúchenme. Mantengan su posición. Que nadie se mueva si yo no lo ordeno». Hroldir y su escuadra, tras recibir el beneplácito de su comandante, atravesaron otra vez el portal por el que habían llegado hasta ahí. Bullby se dirigió a la vieja guardia blandiendo su hacha de energía. «Síganme. No bajen la guardia. No descarto que todos los 1000 hijos nos hayan rodeado». Después de echar un último vistazo a la sala, el señor Lobo volvió a atravesar el portal. La energía dorada se escurrió por su armadura como si fuese agua, y se extendió como tirabuzones por los brazos y las piernas del lobo espacial. La luz dura de una estrella binaria cegó por un momento al señor Lobo, hasta que en sus sentidos automáticos se activó un filtro que emitía un resplandor verdoso que cubría todo cuanto veía. El guerrero estuvo a punto de tropezar al bajar del plinto del portal y apoyar el pie sobre una superficie blanda. A su alrededor no había más que kilómetros y kilómetros de dunas sinuosas. Bullby se alejó del portal tambaleándose y se adentró en la arena granulosa, sin rumbo fijo, con sus hombres siguiendo sus pasos. A lo lejos vio unas torres oscuras. Unos rayos multicolores recorrían el cielo, como si fueran focos reflectores, y proyectaban unas sombras extrañas sobre las nubes y la arena. Jürgen escudriñó el horizonte con recelo. «Creo que ya no estamos en Tizca», gruñó. Bullby inspeccionó la puerta del portal. Estaba esculpida con arenisca, aunque poseía la misma estructura cristalina que el resto de los portales. «Si hemos vuelto por donde habíamos ido, ¿cómo llegamos aquí?» «A saber dónde estamos», dijo Halfdan, dando una patada contra la arena. «No podemos volver por este portal. Visto lo visto, ¿quién sabe dónde vamos a acabar?» Jürgen frunció el ceño. En la arena había una especie de rastro que daba la vuelta al portal. «¿Y qué tal si entramos por el otro lado?» Bullby no se había planteado que el portal tuviese 2 lados. «Por probar no perdemos nada», expresó, encogiéndose de hombros. Esperaron un par de segundos hasta que toda la vieja guardia estuviese reunida. Los legionarios clavaron la mirada ante aquel panorama imposible, aunque ninguno dijo nada. «Jürgen, esta vez tú irás primero». Ranulf le tendió la mano. «Tómate de la muñeca, así podremos sacarte». Jürgen permaneció en silencio y se subió a la tarima. Después ayudó a Ranulf a hacer lo mismo y se tomaron del brazo. Jürgen atravesó de nuevo el portal. Todo su cuerpo desapareció por el dorado velo semisólido, salvo el antebrazo y el guantelete. De pronto, un sonido de advertencia resonó en el oído de Bullby, justo cuando la marca de Jürgen desapareció de la transmisión táctica. «¡Ranulf!», gritó. «¡Tira de él!». Ranulf obedeció, pero ni aun haciendo acopio de todas sus fuerzas lograba que Jürgen regresara a la tarima. La luz dorada bañaba el antebrazo sin cuerpo del guerrero, que parecía atrapado en un charco de lodo. Elric se acercó a ayudar, y entre los dos tiraron con fuerza del brazo de su compañero, con los pies bien asegurados sobre el suelo del plinto. De pronto, con una sacudida chispeante, la cabeza y el pecho de Jürgen emergieron por la cortina dorada, y el guerrero atrapado gritó de dolor. Bullby se subió a la tarima de un salto y tomó a Ranulf por los hombros para así ayudarlos con su propia fuerza. «¡No lo suelten!». Entonces hubo un resplandor, y el portal cedió ante los legionarios. Estos cayeron de espaldas sobre el plinto. Jürgen se retorcía en el suelo, tomándose el brazo, gruñendo y refunfuñando.
¡Por el padre de todas las cosas!, bramó. ¡Casi me arrancan el brazo, pedazo de imbéciles! ¡Comida para el kraken, eso es lo que son! Se puso en pie y le dio una patada al arco del portal. Si bien la bota blindada no dejó ni una muesca en la superficie. ¡Portales de mierda! Bullby se levantó del suelo. ¿A dónde llevaba? La risa forzada de Jürgen nació más del alivio que de la gracia que le hacía la situación. A la ciudad. No tengo muy claro en qué punto, pero era Tizca, las afueras. Se volvieron para ver que Halfdan, con el ojo que le quedaba entrecerrado, señalaba las torres que se apreciaban a lo lejos detrás de ellos. Hermanos, ¿qué es eso? Entre los chapiteles negros se elevaba una bandada de figuras aladas. Si bien la perspectiva llana del desierto y los anodinos edificios de la ciudad hacían que fuese complicado calcular la distancia y el tamaño de aquellos seres, cada una de las criaturas parecía ser, al menos, del tamaño de un Thunderhawk, e incluso había algunos mucho más grandes. Halfdan dejó caer el guantalete. «Son dragones», susurró Ranulf. «Parecen dragones». Los lobos espaciales se colocaron alrededor del portal, apuntando con las armas a las bestias que se acercaban a ellos. Bullby regresó a la tarima. «No es nuestra lucha», murmuró. Después miró a Jürgen. «Entonces lleva a Tizca, ¿no?» «Con sus explosiones y todo, viejo lobo», contestó el guerrero asintiendo. «Pues nos vamos. Despliéguense, rápido». Llegaron a una plaza a nivel del suelo. Al atravesar el portal, un montón de cristales y acero pulido voló a su alrededor. El destello de los disparos de plasma surcaba el cielo oscuro, y los fuertes golpes de la artillería resonaban de forma rítmica. Un disparo de cañón láser estuvo a punto de darle al viejo lobo, quien se salvó por los pelos. Se refugió detrás del plinto del portal, con la pistola de plasma preparada para contraatacar. Alrededor de la plaza había más de 30 traidores, que apuntaban al portal con sus armas. Los proyectiles y los disparos de plasma llegaban de todos los rincones de la sala, mientras más hermanos lobos aparecían por el portal. «¡Vamos por ellos! ¡Síganme!», ordenó Bullby al tiempo que dejaba atrás el amparo del plinto y se echaba a correr. Seguro que sus hombres lo seguirían. Hizo caso omiso a los proyectiles que hacían saltar fragmentos de ceramita de su armadura y se centró en un guerrero de armadura roja que tenía delante, a unos 12 metros. El enemigo utilizaba una estatua abstracta de cristal tallado para apoyar el volter. El viejo lobo alzó la pistola de plasma y disparó sin dejar de moverse. El disparo atravesó la estatuilla e impactó en el pecho del legionario. El guerrero, herido, intentó ponerse en pie, pero Bullby pudo darle en el lateral de la cabeza con el hacha de energía. El lobo espacial arrancó su arma de la cabeza de su enemigo y atacó a otro legionario, al que le hizo un corte profundo en la pechera. «Hermanos, tenemos que salir de aquí o nos quedaremos atrapados». Jürgen lo alcanzó, aullando de furia, y con la espada sierra convirtió la visera de un tercer legionario de los 1000 hijos en un montón de sangre y trozos de ceramita. Halfdan llegó un segundo después, pues estaba forcejeando en el suelo con uno de los hijos de Magnus en un intento por arrebatarle la pistola de plasma. «¡Tienes encima al ojo torvo, traidor!», bramó mientras la saliva le caía de los colmillos. Bullby se detuvo un momento para extraer el Dingverfall del esternón de un enemigo caído, y entonces vio que el portal por el que habían llegado hasta ahí era uno de los 4 que había en la sala. Estaban un poco mal colocados, orientados entre sí, a unos 50 metros de distancia unos de otros. Los 1000 hijos, tras una emboscada fallida, se retiraron por uno de los otros portales. Al escapar, lanzaron unas últimas descargas de proyectiles de Volter y de cañones automáticos. El señor Lobo se percató de que 3 de sus hombres perseguían a las fuerzas enemigas que se desvanecían por el portal. «Esperen, no cedan terreno hasta que los superemos en número». En cuanto pronunció aquellas palabras, uno de los portales se activó y escupió a varios hombres envueltos en llamas de pies a cabeza. Los gritos de agonía inundaron el aire, mientras estos se tambaleaban y dejaban tras ellos una estela de fuego. Detrás de ellos aparecieron más siluetas tambaleándose, y la armadura gris, llena de muescas que portaban, los identificaban como hijos de Fenris, de la 13ª compañía. Bullby y sus hombres corrieron en su ayuda, con las armas preparadas por si los enemigos llegaban detrás de sus hermanos. Pasmado, el señor Lobo reconoció a Hroldir entre los heridos, e hizo que el líder de la manada se tumbara en el suelo. «¿Qué ha pasado? ¿Quién les ha hecho esto?», preguntó. «Nosotros», jadeó Hroldir. Tenía el visor roto y tenía la carne de la mejilla derecha carbonizada.
tanto que se le veía hasta el hueso. Esos puñeteros portales nos llevaron a una de las ciudades que están siendo bombardeadas. Bombas de radiación y proyectiles de plasma. Una sombra se cernió sobre ellos, y al levantar la mirada, Bullby se encontró con Halfdan acercándose a ellos. El hechicero estaba con ellos, explicó el guerrero con seriedad. Vi cómo atravesaba el portal antes que el resto. ¿Estás seguro? Tan seguro como de que solo me queda un ojo bueno. Ranulf interrumpió a Halfdan. Viejo lobo, unas señales considerables se dirigen hacia aquí. Por aire y por tierra. Son muchísimos. Todo esto no era más que un cebo, gruñó Halfdan, segurísimo. Habrán pedido que manden refuerzos a este lugar, supuso Bullby. Todo empezaba a cobrar sentido. Ranulf señaló a los guerreros muertos que habían llegado con Hroldir. No podemos seguir persiguiendo a los traidores. Hemos vuelto a Tisca. Demos gracias por ello y reunamos a toda la compañía. Pero ahí fuera no están solo los traidores, replicó Jürgen. También nuestros hermanos lobos. ¿Quién sabe a dónde habrán ido a parar al atravesar esos malditos portales? Bullby echó un vistazo a la pantalla táctica. El enemigo llegará de un momento a otro. Hroldir, ¿puedes esconderte entre esas ruinas que hay enfrente? Vigila los portales y crea un punto de reunión por si llegan más de los nuestros. A Hroldir le costó ponerse en pie, pero lo consiguió con la ayuda de uno de sus hermanos de manada. Pasó la mano por las municiones de fusión que llevaba en el cinturón y señaló las armas pesadas de las escuadras que habían llegado hasta ahí con él. Resistiremos, viejo lobo. Pues nosotros iremos en busca del hechicero y a ver a cuántos podemos matar por el camino. Bullby comprobó la célula de energía de la pistola de plasma que llevaba. Le quedaba la mitad. Con un movimiento de cabeza señaló a los lobos espaciales caídos en combate. Desconozco cuánto tiempo pasará hasta que podamos volver a la ciudad. Tomen lo que necesiten de nuestros hermanos caídos. Los muertos no necesitan arma ni munición. La vieja guardia despojó a los cadáveres de sus pertenencias en silencio. Bullby sintió la mirada de Ranulf sobre él. ¿Quieres algo?, murmuró. Estamos cometiendo un error, viejo lobo. Si volvemos a esa pesadilla, jamás regresaremos con vida. Te estás negando a obedecer mis órdenes. Ranulf miró los portales y después desvió la mirada de nuevo hacia Bullby. Me estás ordenando que vaya contigo. Al Padre de todas las cosas pongo por testigo de ello. Entonces no me negaré, viejo lobo. Pero lo hago por tu honor. Bullby sacudió la cabeza y se volvió. Hroldir y sus guerreros ya casi estaban en posición. El viejo lobo comprobó la pantalla del crono. 70 segundos, avisó. Entonces señaló el portal por el que supuestamente el hechicero había vuelto a escapar. ¡Muévanse! La pequeña esperanza que Bullby había albergado de que con el siguiente viaje por el portal encontraría a su presa, o que al menos se mantendrían dentro de los límites de Tisca, se desvaneció en cuanto puso el pie sobre el suelo de piedra destrozado. El aire estaba cargado de polvo, y una fina capa cubría la superficie de su armadura. La grava resonaba bajo sus botas, con las luces del traje encendidas. Bullby apenas pudo distinguir el muro de una cueva escabrosa, una parte de un túnel que se adentraba en la oscuridad. Jürgen parpadeó un par de veces y pasó la mano por la roca. Tal vez estemos debajo de la ciudad. El resplandor de las linternas de Bullby iluminó un dibujo primitivo que adornaba el muro. Eran unas criaturas similares a las arañas que perseguían a una bestia de 3 cuernos. Creo que no, o al menos no es la misma época que hemos dejado atrás. Bullby siguió hacia adelante como respuesta, y se adentró en el desnivelado túnel agachando la cabeza. Era evidente que lo habían creado unas manos astutas, pero el lobo espacial no estaba seguro de que fuesen humanas. Exploraremos los alrededores, ordenó. A ver si encontramos otra forma de salir de aquí. Con una breve misión de reconocimiento, descubrieron que la cueva era una de las muchas que formaban parte de una red subterránea que, según la información del Auspex, se extendía varios kilómetros. Ranulf hizo un barrido del perímetro. Viejo lobo. Captó unas fuentes de energía anómala. 2 portales más. ¿Los probamos? No, vamos a permanecer juntos. Bullby observó a los guerreros de la vieja guardia que lo acompañaban. Desconocía el destino que habían recorrido el resto de sus hombres, y no quería mortificarse con esos pensamientos macabros. Se acabó lo de separarse. Buscaremos al hechicero y lo haremos como una sola compañía.
Se toparon con más dibujos rudimentarios, pero tras un breve análisis no pudieron averiguar nada de sus autores, ni si guardaban alguna pista de cómo funcionaban los portales. Sin ningún tipo de indicación, Bullby eligió el portal que se encontraba más cerca de aquel por el que habían llegado hasta ahí. Y así empezó una serie de saltos a lo desconocido, tal vez más frustrantes y que ponían a prueba su paciencia. El primer portal que probaron los llevó de nuevo a las cuevas, pero por otra dirección. Sin embargo, al volver a pasar por él, la compañía de Bullby se transportó a un páramo accidentado de torres caídas y puentes hundidos, de origen Eldar. La luz que los bañaba provenía de 3 lunas de color rojo oscuro. Por el cielo nocturno revoloteaban y chillaban varias cosas que giraban cada vez más cerca de las linternas de los marines espaciales. «¡No disparen!», ordenó Bullby, cansado. «Reserven la munición». Con el siguiente teletransporte llegaron a una fortaleza antigua con sus murallas llenas de quemaduras de plasma y marcas de disparos láser. El torreón estaba en ruinas, al descubierto bajo una tormenta que rugía por el cielo del mismo gris que el granito. Otro portal, otro paisaje. Pero en aquella ocasión se trataba de una cantidad casi infinita de cubículos de ferrocemento, vacíos e idénticos entre sí, conectados por unas puertas por las que a los marines espaciales les costaba entrar. Mientras investigaban otro cubículo igualito a los demás, Jürgen miró su cronómetro. «Halfdan, ¿cuánto tiempo llevamos aquí?» 14 minutos y 12 segundos. En el mío pone 13 minutos y 18 segundos, dijo Bullby frunciendo el ceño. «Y en el mío 15 minutos exactos», añadió Jürgen. Bullby se detuvo y observó a los hermanos que estaban en la sala de al lado. No se habían percatado de ello antes, pero parecía que se movían más lentamente que ellos. Entonces se giró, dio un paso hacia el cubículo anterior y observó a Jürgen con más detenimiento. Parecía que los movimientos del lobo espacial eran más rápidos, como si fuese la revisión de un video puesto casi al doble de velocidad. «Cada sala es diferente», suspiró Bullby. «Es como si el tiempo transcurriera de forma distinta en cada una de ellas». Ranulf bufó. «Si eso es así, yo creo que cuanto más avanzamos, más tiempo nos costará salir». «Aquí no hay nada», sentenció Halfdan. «Si Issacaror ha pasado por aquí, puede que hayan pasado horas o incluso años». A Bullby se le acabó la paciencia. «Ya está bien, volvamos al portal». Pero Ranulf fue el único de ellos que vaciló. «¿A cuál? Todos son iguales». Intercambiaron miradas durante un par de segundos, esperando a que a alguno de ellos se le ocurriese una solución. Al final, fue Halfdan quien rompió el silencio. «El olor. Aceite para armas y lubricante para armaduras. Seguiremos nuestro propio rastro». Al principio, Bullby supuso que lo que se oía era el sonido del viento, pero tras dar un par de pasos más, se percató de que en realidad eran sus propias pisadas. Bajó la mirada y en cuanto lo hizo, deseó no haberlo hecho. Si no hubiese sido porque, según los datos de su armadura, se encontraba justo encima de una superficie sólida. Bullby habría jurado que estaba en los abismos del espacio, caminando sobre el fuego abrasador de un sol. No veía nada a su alrededor, ni techos, ni muros. Con vacilaciones tiró una mano, pero no tocó nada. Tenía ante él una extensión infinita de estrellas. Las blasfemias y los jadeos de sus hermanos resonaron en el aire mientras avanzaban, hasta que llegaron al portal. Bullby dejó escapar un gruñido como respuesta a las preguntas y exclamaciones de sus hombres. «Esperen, hermanos», susurró. «Tranquilícense. Vamos a rodear el portal con cuidado y volveremos. No sé dónde acabaremos, pero no puede ser peor que esto». Los lobos espaciales obedecieron la orden del señor lobo y atravesaron el portal de nuevo. Bullby reprimió el impulso de echar un último vistazo a aquel lugar y se sumergió en la brillante estela dorada del campo de teletransportación. El señor lobo dejó escapar un largo suspiro de varios segundos cuando vio que se encontraba sobre un suelo sólido, de ladrillo para ser más exactos, con muros de argamasa y un techo ligeramente abovedado a apenas unos centímetros por encima de ellos. Por el olor, cualquiera habría dicho que estaban en una cloaca, y bajo sus botas corría un reguero espeso de aguas residuales. Oyeron un estruendo a pocos metros de ahí, y de un túnel lateral emergieron unas luces. Ranulf levantó el auspex. «¡Señales de servoarmaduras!», suspiró y se agazapó. Sin hacer ruido, los lobos espaciales se apostaron contra los muros de piedra como mejor pudieron. Hasta hubo quienes se arrodillaron para que sus compañeros pudiesen disparar por encima de sus cabezas. Los intrusos se detuvieron antes de que pudieran llegar a verlos. Entonces el transmisor resonó en el oído de Bullby. «¡Balas, Jalf!».
Al reconocer la contraseña, que no era otra que el nombre de la sala de la 13ª compañía en el colmillo, Bullby respondió con el nombre de su primer señor. «Vali, señor Trueno». Una risa se oyó a lo lejos. ¡Qué alegría verte, viejo lobo! El guerrero que se dejó ver era el mismísimo líder de manada, Bangan. Tras él llegaron una decena más de lobos espaciales que intercambiaron saludos llenos de alivio con el resto de la vieja guardia. Bangan señaló el portal. Hemos llegado hace un rato, poco más de una hora. Por lo que hemos visto, los túneles no llevan a ningún lado. Estábamos regresando al portal. Bullby se fijó que había al menos 3 escuadras diferentes a las órdenes del líder de manada. ¿Has ido recogiendo hermanos perdidos? A un par, sí. También hemos tenido algunos encontronazos con los 1000 hijos. ¿Has llegado a ver al puñetero hechicero?, preguntó Halfdan furioso. Una vez, pero no conseguimos acercarnos a él. Perdimos a 3 hombres en esa batalla. Mientras regresaban todos juntos al portal, Bullby permaneció en silencio. Pero Ranulf se colocó a su lado. ¿Cuántos hermanos tendrán que morir antes de que todo esto acabe?, preguntó el guerrero en voz baja. Así es la guerra, hermano. Siempre hay bajas. Ahora estamos comprometidos con la causa, para bien o para mal. Tenemos que terminar con la misión o todo habrá sido en vano. Estamos aquí para destruir a los 1000 hijos. El rey lobo y el padre de todas las cosas no se conformarán con menos. Pero hasta este día jamás habría pensado que eras así de pesimista, Ranulf. Pocas son las veces en las que el corazón de un hombre sabio muestra entusiasmo, viejo lobo. Con el siguiente salto descubrieron una construcción deslumbrante de cristal y espejos. Después de que todos hubiesen atravesado el portal y tras organizarse en medias manadas en un lugar cavernoso de muros cristalinos y techos que les devolvían sus reflejos, Bullby se reunió con los líderes de manada. Mientras hablaban, el eco les devolvía las voces distorsionadas, como si regresara de un lugar más amplio que aquel en el que estaban. Por lo que veo, hay al menos 3 caminos posibles, manifestó. Llevaremos a cabo una misión de reconocimiento breve, de unos 5 minutos, y nos reuniremos aquí. El señor Lobo iba a continuar con sus órdenes, pero se dio cuenta de que Jürgen estaba mirando al portal que tenía a su espalda. Esto no pinta nada bien. Al volverse, Bullby vio que la cortina de energía había desaparecido y que ahí donde había estado solo quedaba un sencillo plinto de metal y piedra. Podía ver el cristal ladeado del muro que se alzaba al otro lado del portal. Halfdan se colocó detrás de la puerta y movió el brazo, que no desapareció en ningún momento. Quizá esto pueda ser bueno. Hemos llegado al final de la serie, al núcleo de este espantoso laberinto de portales. Sí, y ya no tenemos forma alguna de escapar, contestó Bullby con determinación. Seguiremos adelante con el plan. Examinamos la zona y luego compartimos impresiones. 3 grupos. Bullby señaló el pasaje abovedado más grande, que estaba a unos metros de distancia, y partió con los veteranos. Las botas resonaban con gran estruendo sobre el suelo compacto, decorado con patrones hechos de vidrio que casi resultaban tenebrosos por su oscuridad, salpicado con motas grises y rojas. Al llegar al pasillo, Bullby descubrió que los muros estaban hechos de una gruesa sustancia cristalina semiopaca, en la que no quedaría ninguna marca ni aunque Bullby la golpeara con su hacha. Halfdan se acercó un poco para poder ver a través de aquella sustancia. «Veo algo, a lo lejos. Parece una torre», añadió Ranulf, colocándose a su lado. «Muchas torres». Jürgen señaló al techo con el volter. «Arriba también se pueden ver». Bullby alzó la mirada y vio que el techo era mucho más transparente. Sin embargo, en lugar de encontrarse un cielo, se topó con lo que parecía ser un paisaje de muros y torreones. Unas torres dentadas, borrosas, que estaban interconectadas gracias a los puentes arqueados de un laberinto desesperante de pasarelas y callejones, hecho al completo de plata, cristal y sombras. «En el medio parece haber un castillo o algo así», murmuró Ranulf. Estaba mirando en la dirección opuesta a la de Bullby, pero sus palabras describían la misma visión. «Veo torres con miles de ventanas». Mirase donde mirase, el viejo lobo siempre se encontraba con el mismo paisaje, o uno muy parecido. Entonces dio un par de pasos y el ángulo cambió de forma drástica. Así que, a apenas unos metros de distancia, parecía que el señor lobo estuviese justo encima del enorme laberinto, mirando desde arriba los innumerables patios y claustros llenos de espejos. Casi pareciera que... Halfdan lo interrumpió con una execración. «¡Por el padre de todas las cosas! ¡Miren!». El guerrero señalaba ahí donde un túnel transparente salvaba un vacío enorme, no muy lejos de donde estaban. Una escuadra de lobos espaciales, cuyas marcas resultaba imposible identificar, lo estaban cruzando.
pero para ellos parecía que estuviesen caminando por el techo y no por el suelo. También vieron cómo otras manadas recorrían los desesperantes pasillos. Algunos estaban a una distancia enorme o solo se les podía ver como inversiones fracturadas. La pequeña cámara que había al otro lado era una de tantas, todas con forma hexagonal e interconectadas por unos arcos cuadrados. A medida que la vieja guardia avanzaba, el laberinto continuaba, y las salas iban variando en tamaño, aunque no en forma. Los muros, el suelo y los techos reflejaban lo que ocurría, y los otros lobos espaciales lo acompañaban por ambos lados, por arriba y por abajo. Ranulf se detuvo para observar su reflejo. Un momento. Aquí hay algo raro. Bullbite también se fijó en su propia imagen y vio que no era del todo perfecta. Parecía una proyección oblicua del lado contrario de donde él estaba mirando. Vislumbró un movimiento a su espalda, así que se volvió con brusquedad, y con el Dingverfall lista para atacar. En la habitación no había nada, pero por el rabillo del ojo vio más formas y siluetas que apenas se reflejaban en el cristal. Los gruñidos y rugidos de recelo de los otros legionarios señalaron que ellos también se habían percatado de ello. Incluso durante sus observaciones, Bullbite vio cómo el reflejo de su derecha cambiaba. La imagen se distorsionó. Las extremidades se alargaron al tiempo que la pistola de plasma y el hacha se transformaron en unas garras afiladas que sobresalían de los dedos de la bestia. Unos ojos de color amarillo claro, con unas pupilas rasgadas, le devolvieron la mirada al viejo lobo. Toda una ilusión que se movió para imitarle cuando él dio un paso hacia atrás y levantó una mano. «Que no los engañen, hermanos. No es más que...» Los espejos explotaron, y una lluvia de fragmentos fulminantes de un cristal rojo como la sangre cayó sobre Bullbite y sus compañeros. Unos segundos después, la sala estaba repleta de monstruos con garras que aullaban y gruñían. La versión monstruosa de Bullbite se le echó encima con toda la sorpresa y magnitud de su embestida. Unas garras le arañaron el pecho y unos colmillos con restos de saliva se cerraron a pocos centímetros de su visera. El viejo lobo cayó de espaldas con los brazos sujetos contra el suelo, sin poder usar la pistola ni el Dingverfall. Una larga garra le perforó el cierre de la gorguera y le rozó la clavícula. Era tan afilada que podría haberle cerrado el hueso. Con un gruñido se liberó del agarre del monstruo de una patada. A su alrededor, la vieja guardia luchaba y peleaba contra criaturas. Llevaban las armaduras rotas y las monstruosas copias de sí mismos intentaban acabar con ellos. «¡Aguanten, guerreros de Fenris!», gritó Bullbite. «¡No vamos a...!». El Bullbite monstruoso emprendió el ataque de nuevo. Se colocó detrás de él y le rodeó el cuello al señor lobo con el brazo, ejerciendo sobre él una fuerza tremenda. Bullbite se sobresaltó al oír el estruendo de un Volter justo al lado de su cabeza. De pronto, el peso que sentía a la espalda disminuyó. Se dio la vuelta tambaleándose justo a tiempo para ver a Ranulf. De la boca de su arma salía una columna de humo. Un instante después, otro monstruo de colmillos afilados se abalanzó sobre el guerrero. Unas garras como espadas atravesaron el pecho de Ranulf en la caída y la sangre salpicó a Bullbite. ¡No!, gritó el viejo lobo, angustiado, y con la pistola de plasma vaporizó la cabeza y el pecho de la criatura. Estaba tan cerca del monstruo que, con la explosión, los sistemas de la servoarmadura se iluminaron por el peligro de calor. Los Volters rugían y la vieja guardia contraatacó. Pero, con cada bala perdida, más muros de cristal se rompían, y por las grietas que quedaban emergían nuevas oleadas de monstruosas bestias. La desorganización reinaba en la batalla. El transmisor era un desastre de informes contradictorios y gritos inconexos de las otras escuadras. Bullbite casi se tropieza con el cadáver de Ranulf al apartar de un golpe con el mango de su hacha la mano llena de garras de una criatura. Invirtió el movimiento y le cercenó la cabeza a la otra criatura. Pero entonces vio que otra bestia salía de un muro hecho de astillas que había más adelante. Aquel ser estaba rodeado de oscuridad y luces difusas. «Así se descubre nuestro camino», murmuró Bullbite. Se abalanzó sobre la bestia que intentaba salir de la pared, y en cuanto ésta entró de un salto en la sala, le dio de lleno en el cuello con el hacha. Bullbite no se detuvo a comprobar si había matado al monstruo. De un puñetazo atravesó lo que quedaba del cristal y se arrojó al vacío borroso que tenía delante. Empezó a caer. Por encima de él, vio cómo las chispas de luz se desvanecían y las siluetas de la vieja guardia, perfiladas por el resplandor, seguían a su comandante. Todo se detuvo. Por un segundo o una eternidad, Bullbite se quedó mirando la dura imagen congelada de sus guerreros, quienes caían de la ciudadela de cristal, destrozada. Algunos todavía seguían peleando contra aquellos monstruos, por eso cayeron con él a la noche infinita. La luz los engulló,
pues emergía del interior de la laberíntica estructura con un resplandor cada vez más penetrante. Tal fue la intensidad que alcanzó que los sentidos automáticos de Bullseye se desactivaron y el señor lobo pasó de la luz más cegadora a la oscuridad más profunda. Bullseye era plenamente consciente de todo lo que ocurría y notó el momento exacto en el que puso los pies sobre una superficie sólida. La oscuridad se disipó poco a poco y dejó a la vista una sala abovedada de una amplitud descomunal. Bullseye vio cómo a su alrededor se libraba una batalla que por el momento carecía de sentido y movimiento, como si estuviese conservada en ámbar. Los 1000 hijos y los lobos espaciales estaban atrapados en un retablo congelado, y no había ni rastro de las monstruosas criaturas ni del laberinto de cristal. Vislumbró 2 portales, ambos estaban activos y eran un círculo de energía iridescente. En el de la derecha reconoció la ciudad de Tizca, envuelta en humo. Por el otro, vio un pasillo largo muy parecido al pasaje de cristal que acababan de dejar, pero intacto. «Van a matarnos a todos», pronunció una voz desagradable. Bullseye se volvió y vio que Issachar Or se acercaba a él a grandes zancadas. «Su torpeza debilita la estructura de los portales», continuó explicando el hechicero. «Son unas creaciones concebidas con suma delicadeza. Deben parar por el bien de todos nosotros». El señor lobo dio un paso hacia el hijo de Magnus, levantando un poco la pistola. Mientras avanzaba, el hechicero levantó unas manos desprovistas de armas. «Voy desarmado, como puedes comprobar». Or dejó atrás a Bullseye y a varios legionarios atrapados en un combate cuerpo a cuerpo, y se colocó entre los 2 portales. Con una mano, señaló la puerta por la que se veía Tizca. La imagen vacilaba como lo hacía una transmisión visual que perdía claridad. «Atácame y jamás volverás a ver el universo real. Los lobos y los perros no juegan juntos. No voy a negociar con los enemigos del emperador. ¡Tú!». En un ademán despectivo, Or alzó la mano. «Cállate, imbécil. Estos portales están sintonizados a la perfección. Cada vez que se abren paso por uno de ellos, alteran una matriz armoniosa de fuerzas que llevó siglos establecer. Hay que calibrar, orientar y verificar cada uno de los portales antes y después de cada salto. Hemos tenido mucha suerte de que haya sido capaz de traernos a todos aquí, al corazón de la estasis». Bullseye lo miró con el ceño fruncido. «¿Qué les has hecho a mis guerreros? ¿Los lobos espaciales esos?», preguntó el hechicero, señalando la imagen congelada de la batalla. «Sufren una parálisis temporal. Es momentánea. Los liberaré junto con mis hermanos. Tú y yo firmaremos un alto al fuego. Yo me entregaré, y después todos regresaremos a Tizca para escapar de este terrible desastre que han montado». «¿Y qué pasa con los demás? Los que siguen perdidos en el laberinto». Oz vaciló, bajando la mirada. No puedo garantizar su supervivencia. Lo que han hecho amenaza la estructura de Próspero y de otros mundos. Con el tiempo, cuando hayamos conseguido cierta apariencia de control, el propio laberinto los depurará». «¿Depurarlos?». «Como cuando un organismo expulsa un cuerpo extraño», explicó Or, asintiendo. Al hacerlo, intentó eliminar cualquier indicio de emoción de sus palabras. El viejo lobo gruñó, receloso. Por un momento se planteó esa posibilidad, y después se puso derecho. «¿Te entregarás por voluntad propia?». «Al parecer es la única forma de que podamos volver con vida a Próspero». Bullseye soltó otro gruñido, y después amartilló la pistola de plasma. «No. El rey lobo fue muy claro. No puedo aceptar tu rendición». Disparó. El chorro de plasma atravesó el pecho de Or, y trocitos de armadura de combate y de carne carbonizada saltaron por doquier, como si fuese un sello de presión que acabara de explotar. El tiempo se reanudó solo. Con una sacudida estruendosa, la confusión y el fragor de la batalla abrumaron a Bullseye. Los disparos y los misiles volaron por todas partes, y la inmensa sala se llenó de los gruñidos de los lobos espaciales y de los gritos de batalla de los 1000 hijos. El viejo lobo se giró hacia el portal de Tizca. Por el arco todavía podían verse los chapiteles plateados. Ante la llegada inesperada de un señor lobo en plena batalla, los 1000 hijos sucumbieron al caos, y Bullseye cortó con el hacha las piernas de un traidor que intentaba escapar. Un susurro entrecortado llamó su atención, y se volvió hacia Issachar Or, quien se acercaba a él arrastrándose. «Idiota, nos has condenado a todos». «Mis hermanos siguen perdidos y los tuyos siguen libres. No descansaremos hasta que los hayamos encontrado a todos».
Orr aunó todas sus fuerzas para escupir un montón de sangre a los pies de Bullby. Los errores acaban con aquello que resulta imposible de enseñar. El viejo lobo esbozó una sonrisa cruel y levantó el hacha. Un regalo debe devolverse con otro, gruñó. Entonces Bullby le cortó el cuello al hechicero, y el portal de Tizca titiló y se apagó como la vida de su enemigo. El señor lobo se percató de que el otro portal, el que los llevaba de nuevo al laberinto cósmico, seguía activo. Varios de los 1000 hijos se retiraron por el velo de luz dorada y desaparecieron. Bullby arremetió contra ellos. La pistola de plasma sembraba el caos y el Dingverfall se llevó por delante la cabeza de otro enemigo. El grito de guerra de Bullby resonó por la sala al tiempo que se abalanzaba hacia el portal abierto. «Has acabado con la única forma de volver a casa, viejo lobo», gritó Jürgen, pasando por encima del cadáver de uno de los hijos de Magnus, con la espada empapada de líquido rojo. «¿Vamos a adentrarnos en la pesadilla que es el laberinto de la semidisformidad para siempre?» Bullby se rió a carcajadas. «No nacimos para sufrir una muerte sencilla, hermanos», contestó. «Al laberinto, nos lleve a donde nos lleve, y no libren a nadie de su justo castigo».